Germán, ¿cómo Buenos ves el días, panorama? Buenos días, ¿qué tiene que Alberto. hacer? Muy Buenos buenos días días, para Oscar. usted. ¿Qué tiene que hacer la autoridad a nivel local, nacional? O a ver, ¿cuál es tu valoración? Ya están los datos fríos duros ahí. ¿Qué se tiene? Vámonos con las propuestas, si te parece, o la crítica, obvio, pero proponer cómo salir de esto. Mira, yo creo que antes de los 100 días de confinamiento es importante recordar que el 2019 para el Estado de Sonora fue muy fuerte el proceso recesivo a nivel internacional. De hecho, Sonora fue de las pocas regiones de la frontera norte que presentó tasas de crecimiento negativas en el cuarto trimestre de menos 2.5%. Esa caída en los niveles de producción de la actividad productiva en Sonora se viene reflejando desde el 2017, Luis Alberto, pero no se diseñó ninguna estrategia para poder contener lo que se debe venir a nivel nacional y a nivel internacional y desafortunadamente de esa parte recesiva de la economía local pues se junta con la presencia de la pandemia COVID-19, afectando obviamente de manera mucho más fuerte a las actividades no esenciales de la economía. Hay que recordar que las actividades no esenciales de la economía en Sonora serían tres los sectores importantes, que es la minería, la construcción y la industria manufacturera. Entonces, la primera fase sería antes de la pandemia, la segunda fase sería la pandemia y la tercera fase sería esta nueva normalidad, ¿no? Entonces, curiosamente, en 6 meses, 7 meses, podemos caracterizar a lo que ha venido sucediendo en Sonora y que indudablemente le va a pegar a los niveles de producción y obviamente a los niveles de empleo. Ya Priscila nos dio un buen avance de cómo ha sido la afectación en los niveles de empleo y desafortunadamente no vemos ningún diseño, ninguna estrategia del gobierno del Estado que permita amortiguar esas fuertes caídas. Vemos sí una parte del desempleo, pero otra parte, ese desempleo cae desafortunadamente a las pequeñas y medianas empresas donde los ingresos son relativamente bajos. Entonces, quienes están cargando con la crisis son aquellos sectores de pequeñas empresas formales e informales que sus niveles de ingresos oscilan entre los 5,000 a los 7,500 pesos. O sea, ese es el impacto que se está resintiendo. Lo podemos ver en la dimensión formal, pero no podemos verlo en la dimensión informal con una exactitud. Pero la magnitud del problema y algunos radioescuchas que son trabajadores independientes o que tienen pequeños negocios, pues se han visto afectados sumamente su estructura de niveles de ingreso. Otra dimensión, Luis Alberto, es que no lo sabemos qué está sucediendo con las grandes empresas. Tal vez la caída en el nivel de desempleo no sea tan fuerte, pero los ingresos que deberían de ganar los trabajadores, pues se ha reducido en muchos de los casos al 50%, 60%, si bien se mantienen los niveles de empleo, pero los ingresos de las familias, de esas trabajadoras, de las grandes empresas, pues están percibiendo menos recursos. No sabemos porque no tenemos la autoridad laboral que nos vaya informando qué está sucediendo con este tipo de sectores de la población, que desconocemos esa información y que debería estar dentro de sus análisis. Oscar Cerrato, ¿cómo ves la situación Buenos a 100 días. días de confinamiento? Sí, como habíamos mencionado antes, pues estamos ante la tormenta perfecta.
creo que es importante resaltar de que cuando esto empezó, ya la economía venía con Sí. serios problemas y no estaba funcionando el modelo de desarrollo en Sonora y mucho menos en México. Creo que las cifras que se presentaron hoy son alarmantes, pero más alarmante aún si consideramos de que de un año a otro la población económicamente activa ha perdido 12 millones de empleos de un año a otro. El tema de precariedad, el tema de informalidad laboral, estamos hablando de que el 47.7% de los empleos se generan en la informalidad. Entonces, esa cifra de 32,000 empleos registrados en el IMSS sobre una base de 647,000, pues estamos hablando de que se han perdido 5% de los empleos. Primero hay que reconocer de que estamos partiendo de datos que no representan la magnitud del problema económico. No son 32,000 empleos. Detrás de esos 32,000 empleos hay un gran número de empleos informales que se han perdido y es gente que hoy en día está teniendo un impacto en sus finanzas Tienes y razón. un impacto en sus vidas que de continuar esto va a ser muy difícil que salgan en los próximos años. O sea, esa parte yo creo que hay que dimensionarlo porque cuando hablamos de empresas, de 312 empresas, no es cierto tampoco el número. Muchas empresas han cerrado, no han tenido el dinero para darse de baja en el IMSS porque primero tienes que pagar todo lo que debes al IMSS y después te das de baja. Eso es una exquisitez en este momento. No se puede dar de baja una empresa en el IMSS porque no tiene dinero para pagarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Primero, reconocer que el modelo económico y el modelo de desarrollo de atraer grandes empresas del extranjero a que vengan y generen esos empleos no estaba funcionando antes de esta pandemia. Segundo, tenemos que voltear a las pymes y medianas empresas de capital sonorense y buscar apoyar a ellas. Tenemos que reconocer que a estas alturas el gobierno federal pues, no tiene ningún interés de generar estímulos fiscales ni generar ningún estímulo a la creación o a la conservación del empleo. Vemos que para que una economía crezca, pues hay dos palancas, la política monetaria y la política fiscal. Banco de México está haciendo lo suyo, probablemente bajen las tasas de interés, la tasa de referencia baje esta semana a 5%, pero no vemos un estímulo fiscal. Entonces, ante la ausencia del gobierno federal de no generar con las palancas que ellos tienen movimiento en la economía y por otro lado vemos de que las iniciativas de un salario solidario para mantener una base de bienestar mínimo en la población no han prosperado, pues el Estado tiene que voltear y decir quiénes son los que generan los empleos, pues son los empresarios locales, y a estos hay que buscarle dar todos los estímulos que se puedan dar dentro de las finanzas del gobierno del Estado y de los municipios, estímulos fiscales, estímulos en materia regulatoria, y la otra parte que no podemos dejar de mencionar, parte de los lastres que no permiten que Sonora haya crecido a diferencia del resto de los estados de la frontera en estos últimos 20 años, es que tenemos una rigidez laboral o una ineficiencia de los mercados laborales que lo vemos reflejado que en las juntas de conciliación y arbitraje estas no funcionan. La justicia laboral en este momento pues sigue siendo un lastre en la competitividad del Estado, se ha dicho una y otra vez, y si no solucionamos todas esas restricciones de carácter estructural, vamos a seguir sufriendo. De manera emergente tenemos que buscar por todos los medios a los empleos que se han perdido, buscar generarles un salario mínimo de una línea de bienestar por un tema de humanidad.
Y a mí me preocupa de que hablamos de empleos y siempre volteamos a la base de datos del IMSS. Solamente el 53% de los empleos formales están registrados en un sistema de seguridad social, ya sea IMSS, ISSSTE o ISSSTESON. La mayoría de los empleos, o un buen porcentaje de empleos, el 47.7%, de acuerdo a la última encuesta del INEGI, pues están en la informalidad laboral y esos también cuentan. Y no están ahí exactamente, no lo estamos ahí detectando. ¿Qué hacer, Oscar? A ver, o nos vamos a corte, ¿cuánto falta el corte? O vamos... Bueno, ¿qué hacer, Oscar? ¿Cuál es tu propuesta para volver también con Germán Palafox? ¿Qué se tiene que hacer para evitar que el golpe sea menos fuerte? Porque el golpe ya está. ¿Qué propones? Sí, bueno, si me preguntan qué propongo, primero tenemos que buscar cómo establecer mecanismos de apoyo de carácter asistencial a todos esos personas que han perdido su empleo para que estén en una línea de bienestar, no aumentar la pobreza por carencias, específicamente la pobreza alimentaria, y la otra parte que tenemos que entender de que tenemos una carencia de acceso a los servicios de salud, la cual, si ya era grave antes de esta pandemia, hoy en día pues es catastrófica. Entonces, en primer momento, pues tenemos que buscar cómo atender a esa población que ha sido desplazada de los mercados laborales para, en un tema de humanidad, buscar apoyarlos. Los esfuerzos de la sociedad civil son importantes en todas las regiones del Estado, pero la sociedad civil tiene una capacidad limitada y lo hace de muy buena fe y de muy buena gana, pero esto se tiene que complementar acciones de gobierno. Debo de mencionar también de que en esta tormenta perfecta, no sé si vieron ayer, de que el SAT y Andrés Manuel López Obrador va contra la cacería de empresas informales, que esto va también a tener repercusiones en todas las empresas porque sube los costos del compliance regulatorio. Comparando notas de lo que sale de Agencia Reforma y lo que sale Proyecto Puente hace 2 años, encontramos que las empresas fantasmas o factureras están tan metidas en la economía sonorense que hasta en la campaña del Pato de Lucas, de lo que reporta Proyecto Puente hace 2 años, participaron 2 empresas que están señaladas por Andrés Manuel López Obrador como factureras. ¿Ah, sí? Sí. Trae esos datos, está interesante. A ver, tengo que hacer un corte, Oscar, y vuelvo para cerrar contigo con Germán, por favor. Volvemos, ¿sí? Volvemos, estamos en Proyecto Puente. Para cerrar, Germán, ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué se debe hacer para evitar que el golpe sea tan menos duro? Vaya. Nada más para señalarle, Oscar, que el programa de López Obrador de apoyo y subsidios para adultos mayores y para jóvenes, imagínate la magnitud de la situación si no estuvieran esos programas de carácter fiscal. Creo que Sí. se debe valorar muchísimo esas políticas sociales, no despreciarlas, ¿no? Yo creo que están jugando un papel importantísimo en términos de captación de ingreso para los sectores muy desprotegidos, que fueron los que construyeron ese país, ¿no? Creo que, y por otra parte, todo el mundo señala que es muy fácil diseñar políticas de corte fiscal. Mira, el caso de Estados Unidos es el más impactante. Se apoyaron con 3 billones de dólares, y todo el mundo suponía que iba a aumentar la inversión y el consumo. En época de crisis, Luis Alberto, quien recibe recursos los resguarda para el futuro cercano. Entonces, ahorita lo que se está buscando es diseñar otro tipo de apoyos fiscales, porque el apoyo a grandes empresas, al sistema bancario y a las familias no está funcionando, no reactiva la economía a través de esos mecanismos, y eso ya lo están obviamente evaluando las autoridades de los Estados Unidos, y eso es un proceso de aprendizaje para nuestro país. O sea, no cualquier política fiscal va a ser eficiente y va a reactivar la economía. Lo que sí está impactando es generar un empleo, generar un seguro al desempleo que permita, sobre todo, aquellos sectores empresariales
que han mantenido, pues, contra viento y marea a su lista de trabajadores, a su plantilla de trabajadores. Creo que por ahí sería una buena estrategia que el gobierno federal comenzara a diseñar programas que de hecho ya lo está haciendo, soportando el costo laboral para ciertos sectores empresariales y especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que es donde está ahorita la situación mucho más compleja a nivel nacional. Muy bien. Solamente en mayo se perdieron 822,000 empleos en la economía mexicana. No son 12 millones ni nada por el estilo, son nada más 1,100,000 sumando marzo, abril y mayo. Entonces la propuesta es, el gobierno del estado puede hacer entregas directas con pequeños empresarios a los trabajadores que han sufrido pues una disminución en sus niveles de ingreso o si los han mandado a su casa, ¿no? Bien, Oscar, para cerrar, porque ya me quedan 3 minutos para cerrar, Oscar. 1 minuto y medio. Para cerrar, los 12 millones que mencioné es el dato de INEGI de población económicamente activa, no tiene nada que ver con empleos. Es la gente que está en capacidad de trabajar y de un año a otro. El tema es la demanda agregada, como bien dice Germán Palafox, y tenemos que buscar una medida de reactivar el sector más importante de la economía sonorense, que si bien mencionan manufactura, minería, construcción, el sector que más genera empleos es el sector servicios, el sector comercio, que tiene un porcentaje mayor de la población ocupada y es donde se están ajustando a estacionalidad, donde se están generando la mayor pérdida de empleos. Tenemos que flexibilizar las medidas de apertura de negocios porque no podemos mantener negocios abiertos en horas limitadas cuando el consumidor ahí no está. Entonces tenemos que buscar una nueva forma de reabrir la economía, cuidando el tema de salud, que si ven, hoy anunciaron de que cambian el modelo del modelo Centinela a un modelo sonorense, donde van a buscar en los círculos de los infectados todos los contagios. Entonces, esto va para largo, o sea, no vamos a salir de esta contingencia en un mes y tenemos que ajustar a esos empleadores que generan el mayor porcentaje de empleo del Estado, buscarles dar cómo reactiven sus negocios sin poner en riesgo a la población. Y estoy hablando del sector comercio, el sector servicios, que es donde se generan el 60% de los empleos en este estado. Muy bien. Pues les agradezco mucho a los dos. Germán, ¿algún comentario breve que quieras hacer sobre propuesta? Porque ya 1 minuto. Sí, nada más, el sector servicios es el menos improductivo, entonces, y es donde son los salarios mucho más bajos. Pégate el teléfono, Germán, no te escucho, pégate el teléfono. Ahí está. El sector de los servicios es el menos productivo, es el que tiene los salarios más bajos. Yo creo que se debe centrar en la parte de la estructura más productiva, que es el sector industrial, manufacturero, el de la construcción y el de la minería. Esos son los sectores mucho más productivos que hacen que dinamice la economía. El sector servicios pues es muy amplio, muy grande, y el comercio, pero no es lo que dinamiza y mantiene los salarios y la productividad alta para el estado de Sonora, ¿no? Bien, pues les agradezco mucho, nos vemos en la próxima. Nada más a en números macroeconómicos eso es real, pero en nombres y personas de la gente que está perdiendo su empleo, la mayor gente que está perdiendo su empleo es en ese sector. No podemos jugar a la macroeconomía mientras la gente no tenga que comer. Ahí yo creo que tenemos que cuidar las dos partes. Los voy a invitar a debatir mejor, ¿les parece? También está interesante. Los dos, obvio, son hombres formados y colaboradores a quienes respetamos y apreciamos mucho, así que mejor lo debatimos con más amplitud. Gracias, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, despedimos señal de Megacable, nos despedimos, gracias a Megacable, y nos quedamos en la plataforma de Proyecto Puente, en todo el canal de YouTube, en Facebook, teléfonos celulares y en el 88.1 FM, La Voz del Pitic. Me voy con comentarios de la audiencia, ya voy con Luica, porque hablando de desempleo cafeño,